Muy bien, el tema de hoy es las 7 copas de la ira de Dios. Lo primero que vimos después del mensaje a las 7 iglesias, después de la revelación celestial, vimos el rompimiento de los 7 sellos, que solo el Cordero podía abrir. Pero cuando él abrió el 7º sello, dio lugar a la apertura de las 7 trompetas, de los juicios de las 7 trompetas. Y cuando abrió o cuando sonó la 7ª trompeta, se dio lugar a las 7 copas de la ira de Dios. El número 7 en la Biblia es representante de plenitud, de perfección, de algo completo. Así que el 21 también es un número, al ser un número múltiplo de 7, ese también es un número representativo de victoria. De victoria. Recuerda cuando Daniel por 21 días estuvo luchando en oración y mientras tanto el arcángel Miguel también luchaba con el diablo y sus demonios. O con un príncipe que tenía a Satanás allí en Persia. Así que cuando llegamos a las 7 copas, con estas 7 copas de la ira, queda satisfecha la justicia de Dios, el castigo de Dios sobre esta humanidad, pero también se purifica la tierra y se prepara al mundo, a este planeta, para algo más grande y maravilloso que jamás ha existido, lo cual es el reino de los 1000 años. Eso es extraordinariamente maravilloso. Quiero que usted, hermano, sea bien dispuesto y cuando estemos estudiando también esos temas, sea muy fiel en asistir. Ya que vamos a estar 4 martes tratando el tema del reino de los 1000 años, porque es un tema amplio en la Biblia, aunque un tema bastante desconocido. Muy bien, las 7 copas de la ira dan fin al mundo maligno para traer la justicia perdurable, como lo dijo Daniel capítulo 9, verso 24. Dice, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Aunque en otras versiones dice, y consagrar el lugar santísimo. Creo que allí, gracias hijo, creo que allí hay un error de traducción. Hay un pequeño error de traducción porque realmente el santo de los santos, que es Cristo, ya fue ungido. Bueno, de hecho, Él es el ungido. Él eternamente es el ungido, así que no va a esperar el final de los tiempos para ser ungido. Entonces, me parece más correcto la apreciación de otras versiones que dice, y consagren el lugar santísimo, que es el tercer templo que se va a construir en Israel, el cual ocupará por un tiempo el anticristo, para ser adorado y reverenciado en Jerusalén, lo que la Biblia le llama la abominación desoladora. ¿Sabía usted que los israelitas ya están preparándose para los sacrificios? Están criando cabras, ovejas y están preparándose para hacer sacrificios. Y se cree que tienen listo también todo el material, todo lo necesario para construir un magnífico templo con el cual ellos han soñado tanto, la reconstrucción del templo. Y se cree que esta profecía se refiere a la consagración de ese lugar. Muy bien. Si usted se fija aquí detenidamente, hermanos, el texto dice, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. ¿Qué es lo que ha habido en el mundo? Bueno, eso, prevaricación, desorden, pecado.
iniquidad. Es lo que ha habido en el mundo: maldad, engaño, asesinato, perversión sexual, secuestro, esclavitud, guerras. ¿Qué es lo que no hay en este mundo? Todo tipo de injusticias. Pero vemos que aquí termina esto. Con estas 7 copas de la ira se le dará fin a todo esto. Y luego, para traer la justicia perdurable, que iniciará con el reino de los 1000 años. Traer la justicia perdurable. Sellar la visión, o sea, que se termine, eso significa sellar, o sea, dar por terminada. Y también la profecía dice: y ungir, consagrar el lugar santísimo. Pero ya esto ya sería, la consagración sería ya en el reino de los 1000 años, ya con santidad. Muy bien, vamos a irnos a la siguiente diapositiva. El fin de la ira de Dios al mundo actual. Con esas 7 copas de la ira se da fin a la ira de Dios al mundo en el cual hoy vivimos, hermanos. Tristemente es el fin. Fíjese que estaba leyendo un artículo de una página de noticias internacional y dice que ya comenzó la 6ª extinción masiva. Y empezó con la extinción ya de muchos animales. Y dice que esta 6ª extinción masiva, a diferencia de las otras que han habido, porque han habido 5 extinciones masivas, incluyendo la de los dinosaurios, con un enorme asteroide que según los investigadores cayó en Yucatán, en México, y destruyó toda la vida en el planeta. Pero hoy sería, dice, provocada por el ser humano. La 6ª extinción, no le llama la atención que sea 6. La 6ª extinción masiva que ya ha comenzado con los animales y las plantas. Hasta ahorita ya van más de 500 especies o no sé cuántas más, pero que ya están extinguidas. Y esto es a pasos agigantados que se están muriendo las especies. Y recuerde usted que una especie vive de la otra, y la otra de la otra, y la otra de la otra. Y nosotros que estamos en la cima evolutiva, pues vivimos de todas las especies y de toda la naturaleza. Por eso cuando Dios creó al hombre fue lo último que hizo. Primero hizo las plantas. Bueno, todo lo anterior, ¿verdad? El cielo y la tierra fue lo primero. Pero hablando de lo que ven nuestros ojos, las plantas, la vegetación, fue hecha primero. Después de las plantas fueron hechos los animales. Y después de los animales, lo último que fue creado es el hombre. El hombre y la mujer fueron lo último. ¿Por qué? Imagínense que si Dios hubiera hecho al hombre primero y no había ni una naranja para comer, ni un pescadito para pescar, hubiera sido terrible. Pero Dios es un Dios ordenado. Vamos a ver. Dice el capítulo 15, vamos a empezar con el 15, que dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. O sea, postrero significa las últimas plagas, las 7 últimas plagas. Porque en ellas se consumaba la ira de Dios. O sea, en ellas Dios queda satisfecho con el castigo. Hay gente que dice que Dios no castiga. Es que no leen la Biblia. Pero en la Biblia vemos, hermanos, el castigo de Dios lo vemos en el tiempo de Noé, en los días de Lot, a David, que el hermano Rolling el domingo en la mañana en el ayuno lo mencionaba, recibió castigo, Saúl y todos estos hombres, Sansón, y la Biblia en Hebreos capítulo 12 dice que Dios al que ama disciplina, corrige a todo aquel que toma por hijo. Así que
que también allá en Apocalipsis le dice a una de las iglesias: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Entonces sí, claro que hay castigo de Dios por el pecado. Y aquí queda consumada, satisfecha la ira del Dios justo. Si Dios no castigara el pecado, entonces Dios sería un Dios injusto. Si alguien mata una persona, 10 personas, 15 personas, más personas, y nadie paga por ese castigo, por ese pecado, entonces Dios sería un Dios injusto. Amén. Ahora, hermanos, hay algo tan maravilloso que nuestro Dios, cuando dio a su Hijo Jesucristo para que pagara el precio por nuestros pecados, en todo aquel que en Él cree es perdonado. Y en Cristo es castigado el pecado que correspondía castigar al individuo. Por eso es que cuando la persona es redimida en la sangre de Cristo, es limpia del pecado, entonces el castigo que era para el individuo recayó sobre Cristo en la cruz. Pero cuando la persona rechaza el sacrificio de Jesucristo, entonces él es deudor de sus pecados y tendrá que pagar con la justicia de Dios el precio de sus pecados. No será redimido, pero será castigado. Porque la paga del pecado es muerte. Y el pecado exige un pago. Y todo ser humano ha pecado, por lo tanto, el pago para cada ser humano meritorio es la muerte. Y por eso Cristo pagó con muerte por nuestros pecados. Así que con estas plagas postreras se consuma la ira de Dios sobre la raza humana, tal como la conocemos hoy. Nos vamos al capítulo 16, hermano. Y vamos también a definir que plaga es lo mismo que decir calamidad. Como el tema de hoy, ¿verdad?, es las 7 copas de la ira de Dios, vamos a ver la primera copa que es derramada sobre la tierra. Apocalipsis 16:1 dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraron su imagen. Este texto lo leímos como referencia en el tema anterior. Hablábamos de que posiblemente hay cosas, hermanos, que la Biblia no nos da detalles, pero nos da una idea de lo que va a pasar. Una idea. Entonces, no esperemos detalles. Pero lo que sí está claro, que un ángel de Dios derramará una de esas copas de ira. Eso está claro. Y que una úlcera maligna y pestilente, muy mal olorosa, se va a desarrollar sobre cada hombre y sobre cada mujer que haya aceptado la marca del anticristo y que haya adorado la imagen del anticristo. Recordando un poco sobre la marca de la bestia, el anticristo, recordemos que son tres cosas las que se juegan allí. Las 3 representan lo mismo. Cualquiera de ellas que el individuo se ponga es el mismo equivalente. El nombre del anticristo, que no sabemos cómo se va a llamar. El número del anticristo, que la Biblia nos dice que es 666. Tal vez ese número va a ser diferente, claro, en cada idioma. Y la marca, que no sabemos qué símbolo tendrá. Pero las personas podrán elegir o poner el nombre, o poner la marca, o poner el número. Pero igual da lo mismo. Es el mismo resultado. Entonces, estas personas que acepten esto,
Algunos están considerando, viendo el desarrollo de la tecnología y sabiendo que esto será para controlar a las personas, puesto que el anticristo será un político, un gobernante en el mundo, muy influyente, muy poderoso sobre muchas naciones. Y muchos creen de que la tecnología del chip tiene mucho que ver. La tecnología del chip. Así que no sabemos si algo así como un chip o diferente al chip, pero algo tecnológico, será insertado en la mano derecha o en la frente de las personas, donde la persona elija. Podría ser que la úlcera maligna y pestilente sea el resultado de introducir al cuerpo un aparato o una sustancia ajena al cuerpo humano. ¿Me explico? O puede ser también una sentencia dada directamente por la boca de Dios. Pero sabemos de que todo lo que el hombre hace, la Biblia dice que el que añade ciencia, añade dolor. Nadie moriría en un accidente de moto si alguien no hubiese inventado las motos, ¿verdad? Las motocicletas. Nadie moriría en un accidente de avión si aquellos hermanos, que ya no me acuerdo ahorita cómo es que se llaman, hubieran inventado el avión. Y así que no se puede culpar a Dios por eso, porque la Biblia dice: el que añade ciencia, añade dolor. O sea, el que hace un invento, junto con el invento, añade tristeza, ¿verdad? Añade alguna desgracia. Así que la tecnología, hermanos, trae beneficios, pero junto con ella también trae grandes males. No sabemos, podría ser, y lo más seguro, que eso que le introducirán a la gente tendrá una reacción química maligna en el cuerpo. Muchas veces, hermano, el pecado mismo también trae su propio castigo. Y esta úlcera, en este caso, si así fuera, sería un ejemplo. De lo contrario, sería directamente por el dedo de Dios. Vamos a ver Jeremías 2:19, cuando Dios le habla a los israelitas y los reprende por su pecado. Y les dice: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Es bien claro. El Señor le dice a los israelitas que quien le castigará al final, o sea, quien traerá el dolor mismo sobre ellos, son sus malas decisiones. Es su pecado, son sus rebeldías las que traerán sobre sí mismo la condenación. Vaya, por ejemplo, cuando un hombre que tiene a su esposa se enamora de otra mujer y abandona a sus hijos, abandona a su esposa, esto va a traer sobre esa persona dolor. Esto va a traer sobre la persona un gran mal. Para empezar, se ganará el desprecio de su familia y eso es doloroso. Puede también adquirir una enfermedad venérea. Esta persona también puede hacer de que si se está fijando en la mujer de otro hombre, corre el riesgo que lo asesinen. Entonces, es un claro ejemplo de cómo la maldad misma trae castigo y desgracia sobre el individuo. Pero algo bien importante, hermanos, que nosotros debemos tener muy en cuenta, es que todo lo que Dios prohíbe es por nuestro bien. No es para ser beneficiado Él está completo, hermano. Dios seguirá siendo Dios sin nosotros. Con nosotros o sin nosotros, Él está completo. Él es el mismo, Él es inmutable.
no es Dios el que nos necesita a nosotros. Somos nosotros los que necesitamos a Dios. Amén. Muy bien. La segunda copa. Tenemos bien claro cuál fue la primera copa, ¿verdad? La úlcera maligna y pestilente sobre todo el que tiene la marca del anticristo y que lo adora. Por supuesto, una cosa y la otra van juntos. La segunda copa, el derramamiento de la segunda copa, muerte y pestilencia en el mar. Dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Quiero que tome muy en cuenta eso. Murió todo ser vivo que había en el mar. No sé si ustedes se acuerdan, pero cuando estudiamos el juicio de la segunda trompeta, dice que murió la tercera parte de los seres vivos del mar. Así que quedó dos partes vivas aún. Pero la diferencia en la segunda copa de la ira es que muere el 100% de la vida marina. Y ustedes saben, hermanos, que millones de personas viven de los productos del mar. Millones de personas. Pero la Biblia es clara, todo ser vivo del mar morirá. Así que esto traerá más hambruna, más pobreza y más miseria de una manera inmedible. La tercera copa, sangre en el agua dulce. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. El ser humano ha tomado las cosas preciosas, bellísimas que Dios ha dado y las toma así como que salieran de cualquier lugar, como que salieron de la nada, como que salieron solitas y todo para negar a Dios y no darle la gloria a Dios. Así ha sido el ser humano toda la vida, toda la vida. Y entre más instruido académicamente es, muchas de estas personas son todavía menos agradecidos. Vemos claramente que cuando Dios quiere quitar el sustento a los hombres, Él puede hacerlo. Él controla el clima, Él controla la lluvia, Él controla el sol, Él controla las aguas, Él controla a los seres vivos, Él controla todo. Y esta es una muestra de que sin Dios el ser humano es nada. Fíjese que curiosamente, hermanos, si usted investiga ríos de sangre, aguas de sangre en el internet, usted va a hallar mucho. No sé muy a fondo todo lo que implica esto, pero ese río que usted ve allí de sangre es real. Bueno, no, tal vez así no meramente sangre como la que nosotros tenemos, pero es un color rojo, así que es como ver sangre. En el tiempo antiguo se dio con los egipcios. No sé si es porque los egipcios miraban que era como sangre o es que realmente era sangre. No podemos entrar en ese detalle. Podemos tomarlo en cuenta que si Dios dice que sangre es sangre, pero podría ser simbólico de otra cosa parecida a la sangre, solo un representativo. Pero los egipcios, toda el agua que ellos tenían para tomar y para bañarse, se les hizo sangre. Y fue algo muy molesto, muy desagradable para los egipcios. ¿Usted bebería agua de ese color? Si usted saliera ahí por la llave, por el grifo, como usted dice, y la sangre saliera, y el agua saliera de ese color de sangre, ¿usted la bebería?
y de pronto con un mal olor, yo no la bebería, hermano. Quizá por mucha sed que tenga, quizá no la bebería porque quizá me voy a sentir peor si la tomo. Así que el juicio de este tercer ángel es sobre todas las aguas. Hasta este momento, hermanos, han habido muchos ríos en Europa que han aparecido rojos. Y todavía no, algunos no saben por qué. Incluso hubo en un país que llovió agua color de la sangre. Color de la sangre. Muy bien. Cuando un juicio como este cayó en Egipto, ya lo vimos, ¿verdad? El agua fue totalmente imposible de consumir. No sabemos, hermano, cuánto tiempo durará ese fenómeno en la tierra, esa situación. No sabemos en el tiempo de la tribulación. Vamos al verso 6. Siguiendo hablando de ese punto, dice, por cuanto derramaron, o sea, el juicio de la sangre, de convertir el agua en sangre, es específicamente por la muerte de todos los siervos de Dios en la historia de la humanidad y más específicamente por los muertos en la gran tribulación. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Podemos pensar que este convertimiento de las aguas potables en sangre puede ser allá un poco faltando pues un tiempo para que finalice la gran tribulación. Y es en resultado como un castigo porque ellos han matado a muchos siervos y siervas de Dios en la gran tribulación. Como lo mencionamos en un momento, los cristianos en la gran tribulación no solamente serán asesinados de manera oficial por el gobierno, sino también por la gente misma. La gente misma podrá darse el placer y el gusto de asesinar a un siervo de Dios, a un cristiano, y parte sin novedad. O sea, no hay culpa, pues. Quizá ahí se va a cumplir, no es que quizá, aquí se va a cumplir lo que dijo el Señor Jesús, que muchos incluso creerán que le dan gloria a Dios y muchos esperarán hasta ser felicitados por haber asesinado a un hijo de Dios. Verso 7. También oía otro ángel, que desde el altar decía, ciertamente, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y son justos. Si Dios nos llamara y nos diría, ven, que nos vamos a sentar a platicar y te voy a decir por qué es este juicio, por qué es este otro juicio, por qué es este otro juicio, y Él nos da todas las razones, siendo Él un Dios tan justo, nosotros le diríamos, tienes razón, es justo que lo hicieras. Ninguno de los juicios derramados sobre esta humanidad incrédula, malvada y perversa, carece de justicia. Pues Dios desde el principio los ha llamado para que sean salvos, para que gocen de Él. ¿Se acuerdan la parábola, hermanos, del padre de familia que invita a la cena de las bodas? Dice que manda a invitar a las personas, empezando por sus cercanos, pero todos empezaron a excusarse. Que tenía uno que ir a hacer una cosa, que otro tenía que ir a hacer otra cosa, y todos se excusaron. Dice que el padre de familia se enojó, en el que el padre de familia es Dios. Entonces envió a sus mensajeros, a sus siervos, y les dijo, vayan por las calles, vayan a las plazas, vayan por los montes, vayan a todo lugar e inviten, porque la cena está preparada y hay mucho lugar para todos. Inviten a los cojos, inviten a los ciegos, inviten a los mancos, a los que están en mendicidad, inviten a todos para que se llene mi casa
de los invitados de la boda. Y dice, y todos aquellos que fueron invitados y despreciaron la invitación, échenlos en las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes, por haber despreciado la invitación. Amén. La cuarta copa, el sol ardiente. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Qué le parece? Qué dureza de corazón más grande. Está comprobado científicamente, hermanos, que el sol emite constantemente rayos gamma y rayos ultravioleta y otros rayos más, los cuales son muy dañinos al ser humano. Pero Dios, que es tan bueno, nos ha permitido tener lo que se llama la capa de ozono. Esa nos protege. Cuando usted ve el cielo limpio y ve hacia arriba y ve el cielo azul, esa, hermanos, es la capa de ozono. Eso azul que usted ve ahí. Después de esa capa de ozono, hacia atrás, pasando esa capa de ozono, usted ya no va a ver azul, va a ver oscuro. Y lo que va a ver son estrellas, como que fuera de noche. Pero no va a haber nada azul. Excepto, pues, mirando hacia la tierra, que va a ver a los océanos azules. Porque en el océano azul, en el océano se refleja la atmósfera, que es de un color azul. Azul celeste le llamamos nosotros porque es del cielo, ¿verdad? Pero esa es la famosa capa de ozono que nos protege. Dios la puso ahí. Pero esta capa de ozono está perdiendo su capacidad de abrigarnos contra la radiación solar. Se cree que la capa de ozono, según las investigaciones científicas, ha bajado de 7 tantos a 1. De 7 a 1 ha descendido. Así que la capa de ozono que ahora tenemos es tan delgada que por eso, hermanos, al exponernos al sol se recomienda protegernos. Porque si usted va a la playa, todo un día se asolea. De usted por seguro que se le harán unas grandes llagas, se le va a quemar la piel tremendamente, más que antes. ¿Por qué? Porque no tenemos esa protección como debería de ser, al 7, que fue cuando Dios la hizo. La capa de ozono protegía al 7, a plenitud. Hoy protege nada más, se cree que entre 1 y 2. Y está adelgazándose más con los gases que suben, con los humos que suben, que destruyen la capa de ozono. Eso lo dice la ciencia. Estos juicios, hermano, aunque sean tan difíciles de apreciarlos, al final también, hermanos, son un rayo de esperanza para estimular a los soberbios al arrepentimiento y salvarlos de la condenación eterna. Ese es el propósito. Mucha gente no se va a humillar solo con el bien que le pase. Pero hay personas que cuando les está yendo mal, entonces se humillan y buscan a Dios. Y eso es bueno. Hay personas que mientras no les va mal, no sienten necesidad de Dios. Pero ya cuando les empieza a ir difícil, entonces comienzan a buscar del Señor. Y eso es bueno para la salvación de ellos. Pero aquí en el texto que leímos anteriormente, si retrocedemos la diapositiva, ¿verdad? Vemos que dice que los hombres se quemaban con el fuego del sol, la luz del sol tan candente y ese gran calor. ¿Y qué fue lo que hicieron? No arrepentirse, sino que dice
y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. Sucedía, hermanos, en el Antiguo Testamento que podía venir una plaga, un castigo, y cuando la gente se humillaba y clamaba a Dios, Dios apartaba el castigo. Pero no así en la gran tribulación, porque la gente en la gran tribulación va a tener la característica de ser la más dura de la historia. Y podemos sentir que nos estamos acercando a esa gran tribulación cuando vemos tanta dureza en la gente y tanta perversión y tanta maldad. Nos quedamos sorprendidos cuando vemos la falsedad de la religión, que también eso es lo que se contempla en la copa número 7, pero no lo vamos a ver hoy. Pero la condenación a la gran ramera, que es la condenación a la religión falsa. Y estamos llenos de religión falsa. Libre de la religión falsa que ha habido toda la historia, también hoy las religiones falsas están proliferando exageradamente. Y voy a recalcar esto. Por ejemplo, en Colombia hay una pareja de pastores que son gays. ¿Sí? Y están pastoreando una iglesia. No sé cuál es el hombre y cuál es la mujer, pero ahí se casaron y ellos son los pastores. Hay otros que también son pastores de una iglesia y son actores porno, los dos, la pareja. En los Estados Unidos, no, en Canadá, en una iglesia hay una pastora que es atea. Cosa tan irónica, ¿verdad? Es atea. Y lo último es en una iglesia donde el pastor es un travesti. O sea, él es hombre, pero él dice que es mujer y se viste como mujer. Y es el pastor, yo no sé si es pastor o pastora, yo no sé qué considera él en su mente, de la iglesia. ¿No cree usted que este es el colmo de la perversión? ¿Ah? Este es el colmo. O sea, esa es la maldad estratosféricamente llevada a otro nivel. Y con la idea de que la iglesia debe aceptar eso. Sí. Y por ley debe aceptarlo. Porque hay países que están poniendo leyes para que las iglesias tengan que aceptar esto. Qué cosa, ¿no? ¿Será que estamos llegando entonces a ese nivel de dureza? Tremendamente, hermanos. No se arrepintieron, dice. Muy bien, vamos a ver la quinta copa. Juicio de dolor sobre toda la estructura del gobierno del anticristo. Esta copa se derrama específicamente sobre las personas que están en el engranaje de gobierno. Desde los primeros ministros hasta los que dirigen algunas dependencias, los que trabajan, la secretaria, el vigilante, el ejército, la policía y todos los que trabajan para el gobierno del anticristo. Sobre todos ellos, específicamente, es la quinta copa. Juicio de dolor sobre ellos. Mire lo que dice el verso 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Sufrimiento sobre ellos. Verso 11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, las que recibieron en la copa anterior. Porque no se habían sanado de eso tampoco. Y no se arrepintieron de sus obras. ¿Qué obras? Bueno, obras de idolatría, de hechicería, de perversión sexual, asesinato, violencia extrema. Todas esas obras, engaño, todo tipo de injusticias, no se arrepintieron de sus obras. Muchas veces, hermano, cuando la Biblia hace este énfasis de las tinieblas, como en este caso,
que dice el versículo 10, ¿verdad? Que dice que se cubrió de tinieblas, es obviamente, hermanos, se refiere a una invasión demoníaca sobre ellos. ¿Por qué? Porque espiritualmente en tinieblas ya estaban, así que no se refiere a tinieblas por no tener a Dios, sino una llenura de demonios, ¿verdad? Eso es. Y así que estas tinieblas que causan dolor es la influencia del poder demoníaco atormentando a cada persona del gobierno del anticristo. Recuerden ustedes que el diablo ya va de salida, ya va en la recta final, así que no le importa ya quién le sea fiel y quién no. Ahora los demonios se estarán complaciendo en ese momento en hacer sufrir al ser humano a más no poder, porque ellos saben de que son los últimos deleites que se estarán dando. Porque sabe usted que Satanás y los demonios se complacen en hacer sufrir al ser humano. Y en la gran tribulación ellos tendrán el permiso de Dios para hacerlo. O sea, ellos están ahora allí en la gran tribulación, estarán sueltos para hacer lo que les parezca. Por eso es que allá en un texto de Isaías dice, y sé que muchos de ustedes lo han leído, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones. Mas sobre ti, le dice a los creyentes de ese tiempo, sobre los israelitas que creían también, sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Pero en sentido general, sobre la humanidad pecadora e impenitente sin arrepentimiento, serán cubiertos de tinieblas. En otras palabras, cubiertos de demonios y de pecado y de maldad. Eso sucederá tremendamente. Los demonios hacen sufrir a las personas. Eso se ha vivido en tiempo presente cuando un demonio posesiona a alguien o tiene el acceso a poseer a alguien y causa sufrimiento y dolor. Nosotros tuvimos la experiencia con una persona cercana a nosotros que estaba siendo atacada directamente por demonios. Y en una ocasión con mi esposa oramos por esa persona. Y cuando mi esposa puso la mano sobre ella, a mi esposa le dio un dolor en el brazo tremendo. Con solo poner la mano sobre ella. Bendito el Señor, fue libre. Fue libre aquí en la iglesia, en una de nuestras reuniones. Y desde entonces ella es totalmente libre de todo eso. Tal vez algún día quiera contar la experiencia. No le he dicho que la cuente porque sé que fue una experiencia muy difícil para ella. Pero desde ese tiempo todo cambió para ella. Y sigue fielmente. Es una miembro de la iglesia. Desde ahí vinieron muchas bendiciones para ella que las disfruta el día de hoy. Pero los espíritus causan molestia, dolor. Vemos cuando Jesús le llevaron a un joven endemoniado que dice que el demonio, decía el papá, contaba la historia el papá a Jesús y le dice, es que algunas veces lo echa en el fuego, otras veces lo echa en el agua. Yo puedo imaginarme a ese muchacho todo morado, todo golpeado por los demonios. Y cuando Jesús echó fuera al demonio, dice que pegó un grito desgarrador. Y el muchacho se levantó, pero lo tiró al suelo delante de Jesús. Mire qué demonio más malcriado. Que como quien dice, bueno, te lo voy a dejar, pero te le doy tus sopapos aquí al final, ¿verdad? Unos golpes aquí al final, una arrastrada más al final. Porque ahí habían demonios que cuando miraban a Jesús se arrodillaban. Pero hay otros más soberbios y más malos que otros.
Y lo hemos visto aquí en este estudio. Los demonios que saldrán del abismo, que irá Apolión con su llave a abrirles y harán una invasión en la tierra para hacer sufrir a la gente durante 5 meses. Lo vimos en los juicios de las 7 trompetas. ¿Se acuerdan, verdad? Muy bien, la sexta copa. La sexta copa, hermanos, es la convocatoria para la guerra del Armagedón. Apocalipsis 6:12 dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este río se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Es bien significativo en la Biblia los reyes y los gobiernos del oriente. Más adelante, o no sé si en otros textos más atrás, creo que fue en otros, que Juan dice que él oyó, ya lo vamos a ver por ahí, que oyó el número del ejército que venía del oriente. 200 millones de soldados para la guerra. Y mire, hermanos, los ejércitos más grandes del mundo están en el oriente. Eso todo concuerda con la Biblia, hermano. China tiene un ejército de millones. Rusia, la India, Pakistán, todos estos gobiernos. Es que ellos han vivido en guerra siempre. Irán. Y entonces una de las primeras cosas que ellos hacen es prepararse para la guerra. Y ahorita, después de la Segunda Guerra Mundial, las naciones se han preparado más para la guerra. Más y más y más para la guerra. Al grado que hoy hay armas que asustan. La Segunda Guerra Mundial fue horrible, horrorosa. Mírenla ahí en Netflix. Los que tienen Netflix, véanla allí. La Segunda Guerra Mundial a todo color. Se dará cuenta usted que el mundo no es un paraíso. Pero en aquel tiempo, 1940, las armas eran arcaicas comparadas con las armas de hoy. Han venido inventando las mejores armas posibles. Y ahorita la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, esto va a despertar una ansiedad por las armas y los preparativos para grandes guerras. Este solamente es el detonante del proyectil. Ahí donde golpea el clavito, la bala, ahí, el fulminante, nada más. Pero esto es el inicio de cosas mayores. De aquí en adelante, las cosas se van a poner, no sabemos de qué color. Pero hace un par de años, 2 años, el mismo presidente de Francia dijo que la OTAN tenía muerte cerebral. O sea, estaba como inactiva, acomodada, ¿no? Era como un gigante armado, pero dormido. Pero con esto se despierta. Ahorita van a invertir más en armas, se están preparando. ¿Por qué cree usted que Estados Unidos no se mete allí? Y ha dejado todo así. Ellos solo están vigilando. Ellos están viendo el modus operandi. Y todas las demás naciones solo están mirando. Solo están mirando. Están ganando tiempo. Están dejando que a quien consideran ellos su enemigo o su rival o su peligro, de más, exhiba un poco más lo que tiene, lo que hace, si es posible que se desgaste un poco. Me da, hermanos, un gran pesar y debemos orar por la gente de Ucrania. Pero Ucrania, según lo que yo miro, va a ser ese lugar donde allí van a irse destruyendo y ese país lo están dejando totalmente arruinado y lo dejarán más arruinado. Y si se meten otras naciones a pelear allí, lo van a arruinar mucho más. Eso es triste.
Es terrible. Oremos por la gente de Ucrania, por los cristianos en Ucrania, porque los hay. La gente israelita que también vive en Ucrania. Y los que están clamando a Dios en Ucrania. Oremos para que Dios los salve. Como salvó a Daniel y al pueblo judío en Persia. Pero este texto habla de ejércitos enormes que vendrán del Medio Oriente para pelear en la guerra de Armagedón. Y el río Éufrates se va a secar para que los tanques y todo el arma pase sin ningún problema. Toda la maquinaria pase sin ningún problema. ¿Sabe usted que el río Éufrates, bueno, esa es una imagen del río Éufrates? Lo que tiene son charquitos. En ciertas partes hay mucha agua en el río y también en tiempos de invierno, pero en tiempos de verano hay partes que ya está totalmente seco. El gran río Éufrates, el histórico río Éufrates. ¿Dónde se menciona primeramente el río Éufrates? En el libro de Génesis, en el capítulo 2, uno de los 4 gloriosos ríos que regaban el huerto del Edén. Pero este río se va a secar. Este río Éufrates se ubica entre Siria e Irak. Era muy caudaloso, pero actualmente su caudal está a punto de secarse totalmente. Todas las potencias del mundo, allá del Medio Oriente, del Oriente y Medio Oriente, se presentarán en Israel a la gran batalla en el Valle de la Decisión, en el Valle de Megido, en el Valle de Armagedón. Todas las potencias del mundo y las del Oriente. Se menciona las del Oriente por su capacidad militar en número. Por eso se menciona a las del Oriente. Pero en sí todas las potencias del mundo van a ir a pelear a la guerra de Armagedón en Israel. O sea, es que va a haber en Israel, hermano, algo un poco parecido a lo que se está dando ahorita en Ucrania. Pero allí se van a dar duro todos. Allí lo de Ucrania no es nada, hermanos. Bueno, para nosotros, como lo vemos desde el mundo entero, no lo vemos nada, pero la gente de allí, para ellos es lo más horroroso. Así que esta sexta copa, que es la convocatoria para el Armagedón, dice el verso 13, y vi salir de la boca del dragón, ya sabemos quién es el dragón, ¿verdad? El mero diablo. Y de la boca de la bestia, que este es el anticristo, y de la boca del falso profeta, el líder religioso del tiempo de la gran tribulación, el único gran líder religioso, falso profeta le llama la Biblia. Dice que de la boca de estos 3 salieron 3 espíritus inmundos a manera de ranas. O sea, 3 demonios de parte de ellos, lo más seguro, en cuerpos de personas. En cuerpos de personas. Algunas potencias del Medio Oriente, hermanos, que se presentarán en esta guerra, de las que podemos mencionar, del Oriente y Medio Oriente, son Japón, China, India, Pakistán, países árabes y otros. Otros de ahí que son muy adinerados, muy ricos. Verso 14, hablando de los 3 espíritus inmundos que salen, y dice a manera de ranas. ¿Por qué menciona las ranas? Bueno, la rana siempre ha tenido una relación en el mundo espiritual con lo de los malos espíritus. Pero por favor no vaya a andar matando a los sapitos y a las ranas. No lo vaya a hacer, ¿verdad? Son criaturas de Dios. Pero cuando usted ha oído que las ranas están haciendo bulla, dígame, ¿quién calla la rana, va? Miren, antes de que se hicieran más casas aquí, ¿verdad? Ahí había unas lagunas ahí y había un tiempito que se hacía un ranerío ahí, que eso le aseguro yo que eso sí cantaban. Y más valía acostumbrarse porque ¿quién calla eso? ¿Quién las detiene en su gran bulla? Bueno, esto no hay quien los detenga, van por todo el mundo y serán oídos. Son espíritus de demonios, dice, que hacen señales y van a los reyes, o sea, a los gobernantes de toda la tierra, en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, la guerra de Armagedón. Ellos van a convencer a todos.
Al final, aquí en este momento, los que eran enemigos incluso terminarán siendo amigos para enfrentar a Dios. La actividad demoníaca estará en su más alto porcentaje en ese tiempo, en la gran tribulación. Seguramente estos serán 3 altos dignatarios cuyo mensaje no será por su propia cuenta, sino una posesión de 3 grandes potestades de parte de la Trinidad satánica, ¿verdad? Satanás, el anticristo y el falso profeta. Y no van a ir solos, van a ir con prodigios convincentes. Yo no sé qué son los prodigios que van a hacer, las maravillas que van a hacer, pero estos llevan poder para hacer cosas que convenzan a los gobiernos que enfrascarse en esa guerra es victoria segura. La guerra de Armagedón. Y aquí yo vengo como ladrón, dice el Señor en el versículo 15. Vamos ya en la recta final de ese tema, hermanos. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. O sea, se guarda en santidad, quiere decir. Para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Hace como un paréntesis, el versículo 15 es como un paréntesis entre los versículos anteriores y el 16, para decir Dios, bueno, viene esto terrible, pero los que están ahí listos, los que estén pendientes, estén vigilantes, son bienaventurados. Guárdense del pecado, apártense para Dios, sirvan a Dios, ¿verdad? Y dice, y estos gobiernos, estos ejércitos, los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El anuncio sobre la guerra de Armagedón se da en la 6ª copa, pero se cumple en la 7ª copa. Y en la 7ª copa se dan 3 grandes juicios. El juicio a la gran ramera, el juicio de la guerra de Armagedón y el juicio de las naciones. Esto se da desde el capítulo 17 al capítulo 19. Serán otros temas que vamos a seguir viendo más adelantito. El juicio de las naciones también Jesús lo mencionó en Mateo. Ahí vamos a ver ese juicio a las naciones. Así que faltan esos 3 juicios que se dan dentro de la copa, de la 7ª copa de la ira de Dios. ¿Qué es el Armagedón? Bueno, en griego Armagedón. Es una palabra original del hebreo, pero se translitera también al griego. Del hebreo viene de Megido, en Galilea, el valle de Megido, en Galilea. El escenario de la derrota de los reyes cananitas por la intervención milagrosa de Dios con Débora y Barak. Allí se dio esa gran batalla, allá en el libro de los jueces, la gran victoria de Débora. Es allí, en el valle de Megido, en el valle de Armagedón, allí se han dado grandes guerras. También en la Biblia se le llama la gran llanura de Esdraelón, que significa conspirar. Mire usted, cómo todos esos nombres se relacionan, conspirar. El Salmo 2, por ejemplo, dice, ¿por qué los pueblos piensan cosas vanas? Príncipes consultaron unidos contra Jehová y contra su ungido y dijeron, rompamos sus ligaduras. Y dice, y el Todopoderoso se reirá de ellos. Es una referencia a la guerra de Armagedón. El Salmo 2, cuando usted lee el Salmo 2, es una referencia a la guerra de Armagedón. Por eso, hermano, todas estas profecías están en toda la Biblia, no solo en Apocalipsis. Megido se deriva de una palabra que significa cortado y también significa matanza, el valle de la matanza. A ese lugar también se le llamó el Valle de Josafat, porque no sé si es que allí murió este rey, no me acuerdo, pero tiene mucho que ver con Josafat. Sucedió algo ahí y también se le llamó el Valle de Josafat. Pero también en hebreo la palabra Megido o Armagedón también se relaciona con la expresión juicio de Dios.
se indica ese lugar como el escenario de la venganza final de Dios contra sus enemigos. También significa invadir, cortar, acuchillar. Armagedón. Tiene muchos significados y muchas relaciones colaterales con otras palabras, pero termina en la misma idea. Conspiración, guerra, matanza, juicio que se va a dar allí, hermanos, en ese lugar. Por último, la séptima copa, aunque no vamos a ver todo lo de la séptima copa porque la séptima copa abarca 3 capítulos. Pero solo veamos un poco el inicio de los 3 juicios finales, y aquí termino. El séptimo ángel, dice, derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo, del cielo del trono, diciendo: hecho está, o sea, ya se realizó, está completo. Con esto está completo, dice. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado en la tierra. ¿Están poniendo atención? Desde que los hombres han estado en la tierra. No hay cambio. Desde que los hombres han estado en la tierra, no ha habido un terremoto tan grande como este. Vamos, hijo, por favor, ayúdenme ahí, Jofi. No lo ha habido nunca. Nunca, jamás ha habido un terremoto tan grande. Y esto que si usted ve y revisa la historia, han habido terremotos catastróficos, pero no uno tan grande como este. Vamos terminando aquí. Vamos a ver la siguiente diapositiva, ¿sí? Gracias, hijo. La siguiente. Gracias, hijo mío precioso. Muy bien. Ahora la siguiente, el versículo 19. 19. Muy bien. Hablando del terremoto, dice, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Esto se refiere a la ciudad de Jerusalén. Y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia, esa es otra ciudad, y es una ciudad religiosa. La gran Babilonia, y también es una religión, vino en memoria, recordatorio delante de Dios. Ya días está, esta religión falsa, ya días funciona, pero Dios la ha tenido así como olvidadita, sin tomarla mucho en cuenta, ¿verdad? Dejándola ahí tranquilita para hacerle juicio al final de los tiempos. Y la gran Babilonia vino en memoria, vino al recordatorio delante de Dios que también hay que hacerle juicio, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Recordamos que estamos en la séptima copa, para darle esa copa. Y toda isla huyó, refiriendo al terremoto, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Posiblemente el terremoto es también el que ocasiona esta tormenta, esta mega tormenta. Sabe que los científicos, yo he visto algunos documentales de lo que podría ser le llaman ellos la super tormenta, que dice que juntando los elementos necesarios del planeta, dice que puede crearse lo que le llaman la super tormenta, que sería algo que congelaría a gran parte del planeta. O sea, científicamente es probable, es real que puede existir una tormenta, pero ya vemos en la Biblia que sí va a existir una super tormenta que tirará del cielo pedazos de hielo del grande, dice, de un talento. Y lo veremos ahí más adelante, pero un talento son como 21 kilos, ¿verdad? Grande, pedazos grandes de hielo que caerán. Pero dice, no se arrepintieron, blasfemaron contra Dios.
En el caso de las islas que bullen y los montes que no fueron hallados, es una expresión para decir que ya no habrán grandes montañas, hermano. Las grandes montañas desaparecerán. Las islas van a desaparecer. Vamos a ver, aquí estamos terminando. Las últimas 2 páginas. Dice, el terremoto destruye por completo todas las grandes ciudades. Quiero que tomen muy en cuenta esto. ¿Por qué las grandes ciudades? Las grandes ciudades son focos de contaminación, nidos de maldad. ¿Sabe, hermano, que las grandes ciudades no han sido originalmente la voluntad de Dios? Por eso Dios detuvo la construcción de la Torre de Babel. ¿Dónde es que hay más delincuencia? ¿Ah? ¿Dónde hay más maldad? ¿Dónde es que el corazón de la gente es más duro? En las ciudades. Y también donde hay más contaminación ambiental. Los ríos los han convertido, pero es horrible. Pase usted ahí en San Pedro Sula por el famoso río de piedras. ¿Cuál río de piedras? Ese río de aguas negras. Es terrible, ese río huele, pero horroroso. Nidos de contaminación. Por ejemplo, en Managua, dicen que el lago de Managua, el gran lago de Managua, que es hermoso lago, es un lago contaminado, porque ahí caen las heces de la ciudad. ¿Qué le parece? Así que Dios destruye las ciudades, literalmente. Todos esos rascacielos y esos grandes edificios que usted ve, dejarán de ser. Ese terremoto tiene ese propósito, destruir todas las ciudades. Las naciones cayeron, dice. O sea, se refiere al hecho que los países, tal como ahora los conocemos, dejarán de ser. Sistemas y estructuras de gobierno y fronteras, todo eso, hermano, desaparecerá como lo conocemos hoy. Las montañas serán reducidas y las islas desaparecerán para dar lugar a un nuevo relieve del planeta, más funcional y bien acondicionado. Desaparecerán los desiertos y un nuevo clima bien calibrado habrá en todo el mundo. Pero todo esto es ya para el reino del milenio. Por eso el terremoto sacude tanto la tierra que las montañas vendrán abajo. Y habrá un nuevo relieve en la tierra ya para el reino del milenio. Ahí es donde la Biblia dice que el desierto florecerá profusamente y aguas habrán en el desierto. Los desiertos desaparecerán. Las piedras de hielo con el peso de un talento son 21 kilos. 21 kilos. Estamos hablando de más de 50 libras, ¿verdad? Imaginen un pedazo de hielo cayendo sobre estos techitos, hermano. Es nada para ellos. Termino con este texto. Y se vuelve a terminar con en la triste conclusión que la mayoría de los seres humanos son pecadores tan empedernidos que prefieren el camino de la maldad, el camino de la arrogancia, el camino de la soberbia, sin gratitud ni humillación. ¿Oyeron ese trueno? Una pequeña demostración del gran poder de Dios. Vamos a ver Daniel 12:9. Dice, él respondió, anda Daniel, esta es la última diapositiva. Anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, gloria a Dios por eso que serán limpios. Y emblanquecidos y purificados, gloria a Dios por ellos, hermano. Pero hay otra cara de la moneda. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. Espero que usted sea de esos entendidos que está comprendiendo el asunto. Amén. En el nombre de Jesús. En medio de todo esto, hermano, vemos el amor de Dios. El amor de Dios. Lo que pasa es que el ser humano no quiere el amor de Dios. No quiere la justicia de Dios. No quiere la paz de Dios. No quiere el perdón de Dios. No quiere la relación con Dios. Muchos dirán que sí lo quieren de palabra, pero son mentiras. Porque con los hechos, con su ambigüedad, con su indisposición, lo niegan. Pónganse de pie. Antes de ir al tiempo de preguntas y respuestas,
Póngase de pie y vamos a orar. Dele gracias al Señor, hermano, porque sea como sea la situación, en este momento estamos viviendo una cierta paz. Nosotros, los que vivimos en nuestro país, Honduras, a excepción de los que ahora están viviendo en Ucrania, que para ellos ya eso es para ellos una tribulación. Ellos están viviendo algo como que fuera la gran tribulación ya. Ellos lo están viviendo. Hijo, vamos a hacer una oración y a dar gracias al Señor por la paz que estamos disfrutando hoy. No tendremos todo lo que quisiéramos tener, pero estamos disfrutando de paz y de bendición. Amén. Démosle gracias. Y invito también a los que están ahí en Facebook, antes de que la transmisión se cierre, a que puedan hacer una oración quienes nos están viendo en Facebook. Y también hagan una oración a Dios. En primer lugar, dándole gracias por lo que ha tenido hoy, por lo que ha tenido estos días. Porque estamos todavía en un tiempo de cierta paz. Pero lo más importante para los que creemos en la paz de Cristo. Si no está seguro de su salvación, hable con Dios. Si no ha estado en una buena relación con Él, hable con Él en este momento. Pídale perdón. Humíllese. Humillémonos delante de Él. Lo más terrible de la gente de la gran tribulación es la falta de humillación. También parecido con la gente de hoy que está haciendo casi la gente misma con la misma característica. Que podría ser incluso la misma gente. Con falta de humillación y de temor a Dios. Si ha habido falta de temor a Dios, falta de humillación, humíllese en este momento. Pídale perdón al Señor y dígale, aquí está mi vida. Te entrego mi vida. Límpiame en la sangre de Cristo de todo pecado. Dígale, límpiame de todo pecado en la sangre de Cristo. Lléname con el Espíritu Santo. Dame entendimiento de tu palabra. Dígaselo, hable con Él. Usted que está aquí hoy en este lugar, sabe que no ha estado bien en su relación con Dios. Afirme su relación con Él. Afirma, dice el Señor, las cosas que están débiles. Afirma las rodillas endebles, paralizadas. Levanta las manos caídas, dice el Señor en el libro de Hebreos. Levántate de donde estás. Mira de dónde has caído, le dice el Señor a aquella iglesia de Apocalipsis. Y así le dice a la iglesia de hoy, a muchos cristianos, mira de dónde has caído. Y levántate y vuelve a hacer las primeras obras, dice el Señor. Hable con Dios, reconozcamos dónde estamos fallando, reconozcamos dónde hemos sido infieles al Señor. Y arreglemos eso, superémoslo. Hable con Él, pídale perdón, pídale llenura del Espíritu Santo, pídale revelación. Invítelo a ser el Señor y el Salvador de su vida. Invítelo a reinar en su corazón. Invítelo. Dígale que inscribas, que su nombre, que ya está inscrito en el libro de la vida. Dígale, yo quiero que mi nombre ya esté allí. Te amo, dígale. Ven Jesús, ven pronto. Gracias, Padre, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo, por esta lección, por este estudio, por esta revelación. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga. Pueden sentarse.